Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con enorme placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y desde los micrófonos Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Pueden seguirnos, vernos en vivo directo a través de www.rcr.tv, como también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, a través de la señal de nuestros hermanos de Venezolanos por la Información, bpi.tv, y en diferido. Los programas quedan colgados en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Daniel, buenas tardes. Antes de darte paso, tenemos una noticia de última hora muy delicada que tenemos que divulgar. El Ministerio Público, en la persona de Tarek William Saab, que, desde el año pasado se arropó con el cargo de Fiscal General de la República, ha divulgado una versión sobre un hecho verdaderamente escandaloso. El concejal Fernando Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, habría aparecido, según la versión del Ministerio Público, se habría lanzado desde el piso 10 del SEBIN de la Plaza Venezuela, luego de haber solicitado el baño. Fernando Albán había sido detenido de manera ilegal el viernes, entiendo en horas de la tarde-noche, luego de haber llegado al país, luego de una estadía de algunas semanas en los Estados Unidos, y se le vinculaba, de acuerdo a lo que difundía el propio Ministerio Público y lo que conocíamos el día de ayer, luego de más de 48 horas de desaparición sin ninguna noticia, lo que decía su abogado Joel García, que se le vinculaba con el mismo caso del magnicidio, supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro, y se le imputaban los cargos nada más y nada menos que de terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado hacia el presidente de la República y hacia miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fernando Albán, reiteramos, según el Ministerio Público, se había lanzado del piso 10 del SEBIN de la Plaza Venezuela. Esto es verdaderamente desconcertante, Daniel. En principio, lo que hay que decir es que en cualquier país del mundo, el responsable de una persona que se encuentra detenida es el Estado. Cualquier parte del mundo. En Venezuela, en los Estados Unidos, en Rusia, en China, donde sea. Si una persona se encuentra bajo custodia del Estado, en un recinto del Estado, procesado por el Estado, de paso, de forma ilegal, como es evidentemente hay un solo responsable, que es el Estado. En Venezuela tenemos un Estado que no garantiza ni siquiera la vida de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad, o sea, confinados. Y sinceramente yo creo que adelantarse a opinar sobre una información, entre comillas, porque me van a perdonar, pero lo menos que uno puede hacer en tiempos como los que se viven y en manos de personas como las que sabemos que tienen en este momento las instituciones en Venezuela, lo menos que se puede hacer es dudar. Y lo menos que se puede hacer es preguntar. Creo que lo que queda aquí es hacer preguntas. Número 1. ¿Había tenido un juicio justo el señor concejal Albán? Número 2. ¿Había elementos de juicio suficientes para tenerlo detenido? Número 3.
había sido maltratado el concejal, físicamente, más allá del maltrato que ya significa el cautiverio. Un cautiverio ilegal, de hecho. Habría que preguntarse también, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que todo indica que este señor lo tenían en la tumba y que de la noche a la mañana, la tumba que está 6 pisos bajo tierra, el señor termina lanzándose de un piso 10. O sea, ¿qué ascensor es ese? Tarek William Saab, es una buena pregunta que le haga usted con todo el respeto para que a los amigos de Conatel no le duelan los oídos. Porque entendemos que cuando a usted se le nombra, parece que los oídos irritan más de lo normal, que lo sé yo muy bien. Habría que preguntar también, ¿cómo es eso? O sea, me van a echar ese cuento a mí de que un preso pide el baño y el baño tiene una ventana lo suficientemente grande como para que ese preso se lance. Esa es la pregunta. ¿Qué tan grande era la ventana, señor fiscal? ¿Y por qué en una instalación, en unas dependencias, donde se supone que una persona está detenida, se le dejó entrar al baño solo? Es un caso que usted debería investigar, señor fiscal. Porque hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo es eso que en el SEBIN de Plaza Venezuela, donde se encuentra la tumba y donde sabemos cómo tratan, porque nos lo han contado los que por allí pasaron, cómo es eso que una persona la dejaron lo suficientemente sola, el suficiente tiempo, como para que se lanzara al piso 10? Hay otro detalle importante que hay que preguntarse. El SEBIN de Plaza Venezuela se encuentra enclavado en el medio de Plaza Venezuela. Si alguien se lanzó, o mejor dicho, si alguien cayó desde una ventana, desde un edificio en el medio de Plaza Venezuela, alguien debe haberlo visto. ¿Hay testigos de lo que ocurrió allí? Preguntas es lo que hay. Ahora, una cosa sí voy a decir. Cuando ocurrían cosas como esta en la República Civil, cuando se les pasaba la mano a los que tenían enemigos de la democracia, reales o supuestos, bajo cautiverio, siempre salía un ministro o un responsable a decir que la persona murió de muerte natural, a decir que la persona le dio un infarto porque se asustó, o a decir que la persona tenía unas dolencias y esas dolencias no lo dejaron vivir. Así pasó con el caso de Alberto Lovera, así pasó con el caso de Jorge Rodríguez Padre, así pasó con otros muchos casos. La pregunta es, señor Tarek William Saab, ¿qué tiene de distinto que haya muerto gente en cautiverio durante la República Civil y la muerte de personas como el concejal Albán, que también estaba en cautiverio, en una república que no es civil? Pero ya eso es una discusión que seguramente usted querrá tener en otro momento. Y finalmente, tengo yo que preguntar, ¿cuántos presos hay ya por la muerte que por lo menos debe decirse que es negligencia, ¿no? Por haber dejado solo a un detenido. ¿Había alguna evaluación psiquiátrica, alguna evaluación médico-legal a este concejal que indicara que podría ser un suicidio en potencia? Porque yo me imagino que esos cuerpos policiales tan importantes y tan bien organizados que tiene el chavismo deben tomar en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? Porque por aquello de la humanización carcelaria y la creación del hombre nuevo en las cárceles, ya habría que decir, ya renunció el director del SEBIN, ya están detenidos los custodios del concejal, ya presentó sus alegatos el ministro del Interior y Justicia, máximo responsable de los organismos de seguridad del Estado. Todo eso son preguntas, nada más. Yo espero que alguien tenga en algún momento la oportunidad de brindar respuestas y que esas respuestas no sean para vernos a nosotros cara de inodoro, sino que de verdad nos expliquen cómo es eso que una persona en cautiverio se le escapa a sus custodios en el sitio, escúchese bien, en la cárcel más protegida de Venezuela. Se le escapó a su custodio y se lanzó desde un baño en el piso 10. Caramba, parece que algo está pasando allí. Por cierto, debemos decir lo siguiente.
desde hace una semana, y voy a ser responsable con estas cosas, porque yo de verdad, si algo he aprendido en estos últimos meses es a ser responsable con las cosas que se dicen. Desde hace una semana existían rumores y solicitudes de familiares de presos en cautiverio en la tumba, exigiendo saber por la suerte de sus familiares, pues había rumores desde hace una semana de que alguien había fallecido en la tumba. Mi pregunta es, señor Tarek William Saab, ¿cuándo murió el concejal Albán? Mi pregunta es, señor Tarek William Saab, ¿es el único fallecido hasta el momento en la tumba? Mi pregunta es, señor Tarek William Saab, ¿hasta cuándo van a permitir ustedes que la tumba sea, a los ojos del mundo, el centro de detención ilegal y de tortura más oprobioso en la historia de Venezuela y de Sudamérica? ¿No es esto suficiente razón para entender que ustedes en la tumba están permitiendo crímenes horrorosos contra seres humanos que, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con su actuar y su proceder, evidentemente, según lo que ustedes mismos pregonan, no merecen un trato como el que están recibiendo, porque ustedes son herederos de las luchas que dieron mártires como Alberto Lovera y como el señor Jorge Rodríguez Padre? Esa es una pregunta. Y en último lugar, para terminar con esto, Neomar, porque yo sé que quizás la indignación me puede haber rebasado. Señora Delcy Rodríguez, señor Jorge Rodríguez, siguen pensando ustedes que esta revolución es una venganza, ¿verdad? Es mi pregunta. Quisiera a ver si algún día alguien las responde, Neomar. Hay demasiadas preguntas y de momento eso es lo más responsable que podemos hacer, y además yo creo que lo más productivo también en aras de perseguir justicia, que es lo que todo ciudadano comprometido con este país debe perseguir siempre, que podemos adelantar desde esta tribuna. Y justamente son todos esos elementos, Daniel, que tú has enumerado de manera tan meticulosa, los que llaman la atención sobre este caso apenas a minutos de la declaración del Ministerio Público. Son demasiadas cosas, pero yo comenzaría por esa última que tú mencionabas. El centro de detención calificado como el centro más seguro para almacenar presos políticos, para depositar allí a ciudadanos venezolanos que por razones políticas son detenidos por la policía política de este gobierno. Y suceden este tipo de cosas que francamente, reitero, lo desconciertan a uno. Veremos hacia dónde apunta todo esto. Demasiadas preguntas, reitero, sobre este caso. Y yo lo que quisiera decir, Daniel, y sumar a todo lo dicho ya, es que yo espero que aquí no se construya un nuevo expediente para la verdad oficial que tanto hemos nosotros mencionado en este programa. Esa verdad que no tiene ni pies ni cabeza, que quiere hacer de Venezuela un país inédito, pero en cuanto a las cosas que suceden por lo malo. Verdades que no tienen sentido, que no tienen lógica, que no tienen explicación alguna en el plano de lo tangible. Verdades que, por ejemplo, lo ponen a uno a dudar con ese tipo de cosas, como que un concejal consigue espacio en la ventana de un baño y se arroja voluntariamente desde el piso 10 de la cárcel más segura, reitero, de la policía política de su país. O sea, ese tipo de cosas. Y en atención a lo último que también comentabas, sobre los rumores que corrían desde hace una semana o corren desde hace una semana sobre una persona fallecida en las instalaciones de la tumba. Probablemente el día de mañana vamos a conversar con familiares o abogados de Raúl Isaías Baduel, porque es uno de los casos que han sonado más esta semana, y se ha pedido, inclusive se ha llegado al extremo de pedir fe de vida de Raúl Isaías Baduel, independientemente de, reitero esto también que tú has dicho, independientemente que uno comparta o no comparta lo que enarbola determinado preso político, pero son cosas verdaderamente indignantes para cualquier ciudadano venezolano. Nos acaba de llegar el comunicado de Primero Justicia, partido al cual pertenecía el concejal Albán, Fernando Albán, y quisiera leer el comunicado donde Primero Justicia habla de asesinato del concejal Fernando Albán en la sede del SEBIN Plaza Venezuela. Con profundo dolor y sed de justicia nos dirigimos al pueblo de Venezuela, especialmente a los justicieros de todo el país, para informar que el concejal Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro en el SEBIN de Plaza Venezuela.
Tarek William Saab, un reconocido verdugo de la dictadura, informó un supuesto suicidio. Pero los compañeros de lucha y amigos de Fernando Albán sabemos que era un hombre fuerte y de profundos valores cristianos. Responsabilizamos a Nicolás Maduro y a su régimen torturador de lo ocurrido. Exigimos la verdad de las cosas y declaramos que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura. Un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad en Venezuela. Este hecho debe remover la opinión pública nacional e internacional y procederemos a todos los organismos nacionales e internacionales para establecer responsabilidades y castigar a todos los culpables, comenzando por Nicolás Maduro. Exigimos justicia y pedimos oraciones para su alma y en breve ofreceremos más información. Es un comunicado que nos ha hecho llegar a la Dirección Nacional de Primero Justicia. Por su parte, antes de irnos al corte, por su parte, el señor que entiendo ejerce todavía el Ministerio de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, por cierto, sancionado por violación de los derechos humanos por distintos organismos en el mundo, indica lo siguiente: se tuvo conocimiento, es interesante cómo redactan su comunicado, se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el SEBIN desde el 5 de octubre por la investigación del magnicidio frustrado y por estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior, de los cuales existen suficientes pruebas. Ya entonces estamos hablando de que aquellas cosas que llaman del asesinato físico y el asesinato moral. En el segundo lugar, dice Néstor Luis Reverol, en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte. Remata, en el sentido figurativo, Néstor Luis Reverol diciendo: se instruyó al subdirector del CICPC y un equipo multidisciplinario como responsables de investigación conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer este lamentable suceso. Es decir, el régimen que tenía detenido al concejal Albán instruyó a uno de sus miembros y a un equipo multidisciplinario, quisiéramos saber cuáles son las disciplinas múltiples que se aplicarán en esa investigación, para que realicen con el Ministerio Público el esclarecimiento del suceso. Una sola cosa, Neomar, antes de irnos al corte. En su reciente paseo por Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el señor Nicolás Maduro dijo que él quería que fuese el FBI a Venezuela a hacer una investigación independiente sobre el magnicidio del cual él supuestamente fue víctima el 4 de agosto del año 2018. Habría que tomarle la palabra, que investiguen no solamente el magnicidio, que investiguen también Nicolás Maduro, la muerte del concejal Fernando Albán, y que investiguen también, Nicolás Maduro, todas las palabras que ustedes en la Liga Socialista han dicho todos estos años a raíz del asesinato de Jorge Rodríguez. Y que se vean en el espejo los que denunciaban ayer, los Tarek William, los José Vicente, los Jorge Rodríguez Jr., que se vean en el espejo y que pongan una foto de Fernando Albán a ver cómo se sienten y que le vean la cara a su familia y que le digan que no saben quién fue el responsable. Vayan y díganselo, si tienen cara todavía. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta pasamos la página y conversamos un poco sobre el tema de Brasil. ¿Qué va a pasar con Brasil ahora, a la segunda vuelta y con claras opciones de ganar el señor Jair Bolsonaro? Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. El día de ayer fuimos testigos de las elecciones presidenciales en Brasil, o la primera vuelta de las mismas, en una reñida contienda que, o mejor dicho, que se avisoraba reñida en las encuestas y que terminó arrojando unos resultados bien particulares, que la tarde de hoy queremos revisar con el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en historia de Brasil, Alejandro Mendible. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Me encuentro bien, muchas gracias por llamarme. Profesor, su valoración luego de lo ocurrido ayer, porque estamos hablando de que el Brasil obviamente se polarizó entre los que no quieren absolutamente nada con la izquierda y que para eso son capaces de abrazarse a lo más extremo de los extremos, y los que defienden a rabiar a una izquierda que no ha podido deslastrarse del pesado fardo de la corrupción de la época de Lula. ¿Cómo evalúa usted todo esto hoy? Bueno, en realidad sí, es también un momento, llamemos, muy importante, el proceso evolutivo del Brasil contemporáneo y de América Latina en general, en relación también a Sudamérica, ¿no? Que es precisamente la pugnacidad la disputa que se está desarrollando en la región por los modelos políticos, ¿no? En el sentido de que la región, concretamente a partir del siglo pasado, viene experimentando unos cambios realmente muy significativos, por lo menos en lo económico, después de la deuda externa, después de la cuestión de que cesó pues el TIAR como medio de defensa después de la guerra de las Malvinas, etcétera, etcétera, y hemos llegado a un momento entonces en el cual que ya América del Sur como tal tiende ya a convertirse en una región. Dentro de esa región, Brasil es determinante porque es prácticamente casi la mitad de Sudamérica. Entonces, el proceso brasileño en la actualidad es una manifestación exponencial relevante de lo que está pasando en Sudamérica. Y ahí precisamente la pugnacidad de modelos se venía acentuando, porque precisamente lo que se llamó entonces, o lo que se ha denominado como el Foro de Sao Paulo, uno de los artífices en el año 89 fue precisamente Lula con Fidel Castro. Entonces acá precisamente una de las cosas que estaba por manifestarse ya o dilucidarse es el aspecto de Lula, que se va a convertir en una especie de mito, ¿no? Redentor de los sectores populares, etcétera, y eso precisamente es parte de lo que tenemos que evaluar en el proceso de la elección, ¿no? Entonces ahí, resumiendo más o menos de una manera muy apretada, podemos decir que en Brasil, pues los resultados electorales vienen a convalidar realmente de que el capitalismo en Brasil, el capitalismo nacional, va a tener entonces ahora una nueva periodo de ascenso a partir de este año, ¿no? Y que esos procesos intervencionistas o estatistas que en los últimos tiempos se denominaron como socialismo del siglo XXI, hoy tienen que entrar en un proceso de hacer una autocrítica muy sincera de lo que realmente, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la democracia y más concretamente de lo que es precisamente la corrupción administrativa.
Profesor Mendible, le saluda Neomar Hernández. Sí, cómo no. Sí, el tema, y usted ha hablado de Lula como ese fenómeno, esa especie de espectro que pulula en torno a la política brasileña, porque bueno, se arropó Dilma en su momento con Lula, se trató de arropar ayer el candidato Haddad también con la bandera de Lula, visto su situación judicial, y el nuevo fenómeno que parece convertirse también en un líder ahora, que o amas o odias, es el señor Bolsonaro. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo un líder contrapuesto como Bolsonaro logra captar sus simpatías? O mejor dicho, ¿cuáles son los votantes que se ven representados en Bolsonaro? Vemos a un señor que es defensor de la participación, o defensor en términos históricos de la participación de los militares en política, y más claramente de la dictadura militar, ese periodo de 21 años en el Brasil. Vemos a un señor que, como usted ha dicho, defiende una economía de mercado. Vemos un señor que creo que tiene incluso, o le da prevalencia al tema cristiano, que en Brasil tiene un componente importante por la religión evangélica. ¿Cuáles son esos votantes que terminan decantándose mayoritariamente a favor de Bolsonaro? Bueno, mira, en realidad por el número y el caudal electoral, que son más de 50 millones de electores, realmente es muy variado, pues no solamente diferentes sectores, populares o clase media, etcétera, ¿no? Lo que pasa es precisamente, como estaba señalándote, que hay una confrontación de modelos concretamente, ¿no? El modelo capitalista tradicionalmente es el modelo que ha prevalecido históricamente, ¿no? Que es un modelo que se ha reformulado en diferentes momentos del desarrollo histórico, pero en todo caso con el proceso capitalista y el liberalismo apareció la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en América Latina y concretamente en Brasil, una de las cosas que salió fue entonces estos modelos que llamados populistas, radicales para uno, para otros el socialismo del siglo XXI, empezó precisamente con un cuestionamiento de lo que se llamó el neoliberalismo, y concretamente también una manifestación contra la política, sobre todo de los Estados Unidos imperialistas, y buscando precisamente un nuevo espacio de realización en el mundo cuando se pasa de una unipolaridad a una multipolaridad. Concretamente podrían ellos haber captado a principios del siglo, concretamente Brasil fue el que más lo captó, porque por primera vez en el año 2000 se reunieron todos los presidentes suramericanos en Brasil cuando se cumplían los 500 años del descubrimiento, para considerar entonces que Suramérica era un espacio común y que la democracia los debería unir. Pero en el devenir pues ha venido entonces, como te digo, pues esas manifestaciones, sobre todo limitaciones democráticas, personalismo abierto y extremadamente tendencias corruptas que son realmente nefastas en el proceso político, ¿no? Todo eso combinado precisamente, sobre todo desde hace unos 2 o 3 años, cuando empezó la operación Lavallato y se vino el proceso de impeachment contra la presidente Dilma Rousseff. Todo eso se ha venido entonces desarrollando como un proceso que en esta elección prácticamente galvanizó. Entonces ahí el caso de Bolsonaro es un fenómeno en el sentido porque prácticamente desarticula el proceso político tradicional, ¿no? Por ejemplo, partidos que eran considerados como el partido de Cardoso, un partido importante, vino y cayó a una máxima histórica muy importante. El MDB, que es un partido también histórico que viene desde del periodo de la dictadura militar, también cayó. El PT fue extremadamente golpeado. Entonces los partidos realmente sufrieron un golpe realmente importante. Si tú vas a tomar esto como una manifestación que se ha dado inclusive en el caso venezolano, a finales del siglo pasado, como con el problema de la antipolítica, podría ser así. Pero en el caso de Brasil es un caso muy original, porque es un país que realmente es representativo, ¿entiendes? Es una unidad en sí misma, ¿no? Brasil no es como los otros países hispanoamericanos, es el único país de habla y costumbres portuguesas, etcétera, y ha mantenido una unidad
desde su comienzo. Hay inclusive un proceso de independencia muy diferente al nuestro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa ahí es algo muy importante, porque ese país, recuérdate que está entre los 5 países más grandes del mundo, ¿no? Es un país que en la actualidad es una de las 7 economías industriales más importantes también a nivel del planeta, ¿no? Entonces ahí hay una lucha interna muy grande, ¿no? Entonces, de que ese país pueda evidentemente dar un salto buscando corresponder con lo que realmente ofrece, que es un país exponencial muy importante, ¿no? Entonces Bolsonaro tocó esa tecla nuevamente, ¿no? Del país, sobre todo cuando viene un proceso que después del 2016 entró un proceso retrospectivo de reflexión interna. Entonces él nuevamente está hablando entonces de las posibilidades enormes que tiene el país, de que puede conseguir nuevamente una nueva ubicación internacional, etcétera, etcétera. Y de hecho, por supuesto, siempre tiene esa opción. Entonces él capta, te fijas, todo ese proceso, y entonces se convierte en un elemento simbólico. Tú me hablabas de la parte militar, es una cosa muy importante, que es una de las instituciones realmente, un país de esas dimensiones, que tiene precisamente como institución un elemento de unificación nacional y de interpretación nacional, ¿no? Y además, pues, un país, el ejército ha sido uno de los elementos básicos precisamente de la nacionalidad, ¿no? Sí, profesor, sobre ese proceso y lo que podría venir, quisiéramos seguir conversando con usted, pero debemos hacer una pausa. Por favor, no se retire de la línea, vamos a ir a un corte comercial y ya venimos con más de esta conversación sobre Brasil con el profesor Alejandro Mendible. Ya regresamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones@trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. La elección... Continuamos. Sí, adelante. Sí, continuamos, Neomar. Tenemos una conversación muy interesante con el profesor Alejandro Mendible sobre los resultados de esta elección, de esta primera vuelta que ocurre en Brasil. El asunto, profesor Mendible, sí, la preocupación que yo tengo en lo personal, viendo la marcha de esta situación, es que nosotros pensábamos que el mal estaba hecho con el tema de la emergencia en distintos países de América, de gobiernos asociados al Foro de Sao Paulo.
convertidos bien sea en el chavismo en Venezuela, convertidos bien sea en las narcoguerrillas, convertidas en partido en Colombia, convertidas en el indigenismo boliviano, convertidas en el kirchnerismo posperonista y todas las demás vertientes que hemos visto. Pero parece que ahora hay una cosa que puede ser más peligrosa aún, que es una polarización en pleno hacia los extremos. Es decir, que frente a un intento de regreso en los países donde ha sido sacado del poder el gobierno del Foro de Sao Paulo, la opción que sigue es una opción a la extrema, en el extremo contrario, con posiciones abiertamente disruptivas también, porque hablar en Brasil de recuerdos hacia el militarismo, hablar en Brasil con lenguaje racista, hablar en Brasil con lenguaje homofóbico, hablar en Brasil con este tipo de entradas como elefante en cristalería en una situación tan delicada, no parece ser la mejor forma de estabilizar al país luego de estos 2 años de situación inestable, valga la redundancia. ¿Qué opina usted a propósito de esto? Bueno, mira, primero tengo que decirte lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones fascistas o protofascistas se han manifestado históricamente y concretamente en Brasil. Lo fue, por ejemplo, en la década del 40, durante la Segunda Guerra, que hubo movimientos organizados que fue que eran fascistas completamente, ¿no? Que participaron directamente en la política. Después se habló, por ejemplo, que en el 64 el golpe fue extremadamente anticomunista, etcétera, ¿no? Ahora, hay una cosa que sí realmente bien es importante destacar en el caso latinoamericano. En América Latina es uno de los primeros lugares del mundo donde se presenta nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, que también no es otra cosa sino un sentimiento de americanidad, ¿no? El sentimiento de americanidad se manifestó, por supuesto, en la independencia a principios del siglo XIX y en el siglo XXI resurge, ¿no? Evidentemente dentro de un contexto diferente. ¿Por qué? Habían casos concretos, por lo menos 3 cosas muy importantes, ¿no? Uno fue que la política, por ejemplo, norteamericana, después de los ataques del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, cambió radicalmente y entonces liberó un poco el espacio, ¿no? Otra cosa fue el avance entonces del capitalismo chino, que por primera vez llegó a la región y entonces sirvió entonces para amortiguar procesos nacionales y que los gobiernos pudieran entonces no utilizar una política de restricción, sino una política de contracción. Y lo tercero, que surgió entonces movimientos que eran contrarios al neoliberalismo, ¿no? Eso fue lo que generalizó entonces que surgieran modalidades Chávez, el lulismo, el kirchnerismo, con sus particularidades nacionales, pero que encontraron a principios del siglo un espacio que creó un embrionario expresión de nacionalismo regional, ¿no? ¿Por qué? Porque también hubo una crisis internacional que fue la crisis del 2008 del Lehman Brothers, etcétera, la burbuja inmobiliaria. Todo eso entonces se expresó. Pero después del 13, el 14, ahí empiezan a aparecer entonces las divergencias. Inclusive esos grupos habían creado como corolario de todo ese proceso lo que fue UNASUR, ¿no? Que era una especie de coordinador de toda la región, y que podría ser entonces un equivalente a lo que era la unidad europea, y que podía entonces avanzar mucho más tan rápido como Europa, o más rápido todavía por las afinidades. Eso se ha venido resquebrajando, ¿no? Sin embargo, lo que sí existe realmente es una pugnacidad, precisamente como te decía, en el sentido de que hay entonces sectores, que son estos sectores socialistas o neosocialistas, etcétera, que van entonces, y aquí lo vemos muy acentuado, con un estatismo, con una cuestión de prácticamente limitar las manifestaciones económicas, la propiedad, etcétera, etcétera. Ahora, entonces eso terminan siendo entonces sistemas opresivos, limitantes, cortan la inventiva,
la iniciativa, etcétera, ¿no? Y ante eso, entonces, según el grado precisamente de organización, van a salir entonces aquellos que van a luchar precisamente por la libre empresa, una intervención del Estado menos eficiente, un mercado nacional, etc. Entonces hay entonces una variedad y donde tú puedes poner diferentes puntos, ¿no? Profesor Unos más extremos, menos extremos, ¿no? Sí, en el caso de Brasil, pues se ha polarizado precisamente porque Bolsonaro, en cierta manera, es el único candidato de derecha que hay, ¿no? Todos los otros candidatos prácticamente son candidatos de izquierda, el más acentuado es el caso entonces del PT, que tiene entonces a Haddad, y ahí tiene a una Manuela, que es del Partido Comunista Brasileño, ¿no? Los otros, Ciro, Alcaime, etcétera, son variantes socialistas, democráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay precisamente es una amalgama de diferentes modalidades de izquierda y que se ha manifestado precisamente como de derecha, ¿no? Y entonces ahí precisamente como no encuentra la sociedad brasileña comunicación, sobre todo en las fichas de centro que puedan entonces realmente ser como que los motive, etcétera. Ahí se ha producido entonces nuevamente en el caso de Brasil una caída del centro político, ¿no? Entonces se ha acentuado precisamente esa división en la tendencia entonces hacia la derecha, que es Bolsonaro, y el caso entonces del PT, que si quiere buscar ahora en la segunda vuelta, ¿no? Ahora tiene entonces que realmente buscar su propio perfil para ver si consigue el apoyo de los otros sectores también de izquierda. Y en esa medida él tendría en cierta manera que no distanciarse, pero señalar que el que realmente va a ser el cuadro político y la jugada no es Lula, lo cual te diga que, como te decía anteriormente, es que la figura, la representación de ese foro de Sao Paulo está realmente cuestionada, está muy cuestionada. Entonces, la posibilidad que pueda hacer Haddad de tener entonces sería entonces de volver nuevamente a hacer entonces una expresión de la democracia como tal, de respeto precisamente a la alternabilidad, etcétera, y una autocrítica muy real de lo que es la corrupción administrativa. Dos factores esenciales precisamente que en estos movimientos ha sido causa de que los haya llevado a una posición en la actualidad de estar precisamente prácticamente muy cuestionado, ¿no? Profesor Mendible, sí, el caso acá, pongamos un caso hipotético, termina manteniendo su caudal el señor Bolsonaro, que es de 46% en esta primera vuelta, y bueno, se gana 4 o 5 puntos en la segunda. Esto no es tan fácil, no hay aritmética perfecta en cuestiones electorales, pero bueno, y termina ganando la elección Bolsonaro. ¿Realmente puede cambiar significativamente la política exterior de Brasil con respecto a Venezuela? ¿Qué se puede esperar con el caso de Venezuela? Claro que precisamente lo que significa el proyecto o la opción Bolsonaro es una alteración totalmente de los acuérdate muy rápidamente, Brasil, te fijas, en el siglo XX estableció su política externa en los 3 momentos más importantes en alianza con los Estados Unidos, ¿no? Lo hizo con Álvaro de Río Branco, lo hizo con la Segunda Guerra Mundial, con Getúlio Vargas, y lo hizo en el 64 con los militares, ¿no? Cada uno un momento, y en cada ocasión, una en menor grado, otra en mayor grado, etcétera, sacó ventajas relativas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en primer momento sacó el caso entonces de tomar ventaja en los territorios de Acre en Amazonas y convertirse en una potencia amazónica. En el segundo, con Vargas, consiguió entonces ayuda económica sustancial para su desarrollo económico, como la creación de la primera siderúrgica de América Latina, y en el 64 también para el desarrollo industrial. En la actualidad, esto podría
eventualmente marcar que Bolsonaro podría evidentemente hacer una nueva coalición con los Estados Unidos, y ahí sí estaría la parte, como tú dices, militar, ¿no? Esa parte militar, Estados Unidos sería entonces un pacto también donde Estados Unidos buscaría entonces que ha perdido espacio en América Latina, y el avance, como decía, de otras como Rusia, China, Irán, etcétera, entonces buscar, ¿no? Fortalecer su posición, ¿eh? Y por supuesto Brasil va a buscar más. Por ejemplo, lo que va a buscar Brasil entonces es una ayuda donde pasaría a ser el protagónico de la acción y no los Estados Unidos. En todo caso, sería entonces los Estados Unidos apoyando a Brasil y no viceversa, ¿no? Entonces, esa acción va a hacer entonces que Brasil va a tener entonces mayor importancia en relación a Venezuela junto con Colombia. Entonces ahí se podría establecer entonces el triángulo, ¿no? Estados Unidos, Colombia, Brasil, te fijas, anillando pues la situación venezolana, y por supuesto con una actitud de dirección de parte de Brasil. Por otra parte... Profesor, tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte comercial y a la vuelta seguimos y concluimos esa reflexión que usted está adelantando. Venimos con más del profesor Alejandro Mendible a la vuelta de este corte. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Continuamos con la parte final de nuestro programa de hoy. Profesor Alejandro Mendible, tenemos muy pocos minutos. Quisiera pedirle, por favor, que en 2 minutos pudiese decirnos qué avisorar o qué esperar para esta segunda vuelta y, en definitiva, qué cree usted que, más allá de las predicciones, que no somos astrólogos, pero qué debería ocurrir en ese electorado brasileño en este escenario tan polarizado. Bueno, viene unos 20 días muy activos de precisamente una lucha muy frontal entre ambos candidatos, porque son 2 modelos contrapuestos, como ya decía, uno en favor del capitalismo de Estado, otro pues un estatismo, etcétera, ¿no? Evidentemente todo indica que tiene mejores condiciones y está en mejores posibilidades de ganar Bolsonaro, porque le faltarían 2 o 3 puntos, ¿no? Y en el caso de Haddad, tienen que hacer una conciliación muy importante, pero muy fuerte, y ceder mucho, sobre todo con los otros partidos, lo cual tendría que alejarse precisamente de ese modelo estatista que ya estoy hablando, para que él pueda darle garantía al resto de los partidos, etcétera, de que lo cual indicaría una crítica también fuerte a lo que ha llevado al PT a esta posición tan difícil, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo de que tiene mejores posibilidades de que Bolsonaro sea el presidente, y que realmente va a tener un impacto muy importante en Brasil, pero también muy relevante en lo que es precisamente Sudamérica y también dentro del cuadro occidental, porque esto vendría entonces a establecer un equivalente con lo que es Estados Unidos, Europa, Japón, y fortalecer la posición occidental dentro de el proceso en la actualidad multipolar con Rusia, China, Irak, etcétera, ¿no? Entonces ahí se fortalece. Acuérdate que Brasil en este momento actualmente actúa ya en partner con Argentina, que es precisamente su socio natural, que han venido entonces lo que es el Mercosur, y ese proceso que lo utilizó también el Foro de Sao Paulo, o Kirchner y Lula, precisamente para llevarlo como un elemento de empujar al resto de Sudamérica, fue compartido también por el chavismo. El chavismo fue cooptado precisamente por ello, pero después lógicamente se separaron, porque el chavismo tiene un componente fidelista mucho más fuerte que el otro, ¿no? Entonces, pero ahí vendría entonces una afinación del cuadro entonces de Argentina, Brasil, Chile también, etcétera. Entonces yo creo que viene podría realmente, eso es la tendencia, fortalecerse entonces el cuadro, lo cual va a hacer que la situación venezolana sea muy crítica. Una cuestión que quería resaltar es que Brasil se ha recuperado por la crisis, y Petrobras, que fue la empresa la más cuestionada junto con Odebrecht, se ha repuesto, y hoy Brasil está en capacidad, y ya lo empezó de hacer entonces en el programa de búsqueda de petróleo en el océano, el presal, de conseguir petróleo y desplazar a Venezuela. Esto es una cosa que puede ser a un tiempo no muy distante, lo cual va a colocar a Venezuela en una situación todavía más difícil, porque Brasil va a ser entonces realmente el que pueda desplazar la parte de la exportación de petróleo suramericano. Profesor Mendible, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado durante esta tarde en el programa. Bueno, muchas gracias por llamarme y estamos a la orden. Gracias. Era el profesor Alejandro Mendible, especialista en historia del Brasil, en la Universidad Católica Andrés Bello. Le agradecemos muchísimo por su participación esta tarde. Antes de irnos, Neomar, algunas actualizaciones con respecto a lo que Primero Justicia, partido donde militaba el concejal Fernando Albán, está llamando un asesinato. La gente de Primero Justicia dice que el concejal Albán, quien militaba en su partido, no se suicidó, sino que fue asesinado. Es lo que ellos dicen y lo han dicho en un comunicado. Lo que me llama a mí la atención, Omar, antes de despedirnos, es que hayan tan rápido caído en contradicciones el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Justicia. Porque mientras el Ministerio Público dice que el señor estaba en el baño y decidió, en vez de usar la poseta, usar la ventana y suicidarse,
el ministro Néstor Ruiz Reverol dice que el señor lo iban a trasladar y que cuando lo iban a trasladar decidió lanzarse por la ventana. Entonces, ya hay una primera contradicción. Yo, como hemos hecho desde el principio del programa, solamente hemos hecho preguntas. Yo tengo una pregunta más, Neomar, si me permite. Mi pregunta es a Reverol y a Tarek William Saab. ¿Fue un suicidio o hubo un resbalón? ¿El señor estaba solo en el momento en que ocurrieron los hechos? ¿O el señor había sido torturado? Y en tercer lugar, ¿el señor cuando cayó de esa ventana estaba vivo aún? Son preguntas nada más. Creo que tengo como venezolano el derecho a hacerla, Neomar. Vamos a despedir por hoy. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y les recomendamos que sigan en sintonía de Conexión 750, que seguro ampliará todos los detalles de esta misteriosa muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.